¿Cómo fueron las persecuciones al cristianismo? A pesar de la tolerancia del Imperio Romano frente a las religiones extranjeras, particularmente las orientales, desde el año 64 y por espacio de más de 200 años, el gobierno fue hostil a los cristianos y con frecuencia los persiguió con crueldad. La vida de los seguidores de Cristo resultaba un reproche para la sociedad romanizada, que rechazaba los trabajos manuales, consideraba indigna la pobreza y mantenía la esclavitud. En las comunidades cristianas fraternizaban ricos y pobres, libres y esclavos, hombres y mujeres, y se practicaba una auténtica caridad. Esto resultaba tan impopular como el sencillo culto, sin imágenes ni altares. La celebración eucarística en los hogares o en las catatumbas parecía misteriosa y dio pie a toda clase de calumnias. Se acusaba a los cristianos de beber sangre humana y devorar niños. Por tanto, antes que los emperadores decretaran persecuciones, el público las pedía. La primera persecución la dispuso Nerón para culpar a los cristianos del incendio de Roma en el año 64. En ella perecieron San Pedro y San Pablo. Desde el siglo III, ante el aumento de los cristianos y su negativa a rendir culto a los dioses del imperio y a los emperadores divinizados, el gobierno los declaró elementos peligrosos para la unidad del imperio y las persecuciones fueron continuas y más violentas. Los que preferían morir antes de renunciar a su fe fueron llamados mártires, testigos, porque daban testimonio de su fe en Jesús con su propia vida. En esa época, los intelectuales defendían la moral estoica y los sectores populares, especialmente los soldados, practicaban religiones orientales con respuestas sobre la vida y la muerte. Poco a poco, el cristianismo ganó mayor número de adeptos, incluso entre los miembros del ejército, los funcionarios y los nobles. En este doble proceso de difusión y persecución, el cristianismo asimiló conceptos y elementos de la filosofía y el derecho vigentes en el imperio. Los cristianos de diferentes estratos sociales proyectaron sus costumbres en la práctica de la religión. Recíprocamente, el amor fraternal entre los hombres y la ayuda mutua penetraron en la vida del imperio, purificando las costumbres morales y mejorando las relaciones sociales.